Buenas tardes, gusto en saludarles. Espero todos estén muy bien. Excelente inicio de semana. Les comento qué vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy nosotros vamos a trabajar con un ejemplo en particular de un cambio en el salario. Vamos a explicar cuánto de ese cambio es efecto sustitución y cuánto de ese cambio es efecto renta, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de este ejemplo, pues nosotros vamos a utilizar lo que ya vimos la semana pasada, que fue la ecuación de Dlosky, o bien la descomposición, que también se le llama, para poder explicar ese cambio en la demanda de ocio y en consecuencia en la oferta de trabajo. Entonces, jóvenes, fíjense, vamos a partir del ejemplo que nosotros, del ejercicio que yo les dejé. Entonces, aquí necesito el apoyo de ustedes, jóvenes. ¿Se acuerdan que yo les dejé una tarea en la cual partíamos de un escenario base en la cual el salario era igual a 100? De hecho, este lo hicimos en clases, ustedes se acordarán, porque queríamos encontrar los niveles de consumo y ocio con la finalidad de poder encontrar el precio sombra, ¿se acuerdan? Que eso lo hicimos. Y también lo analizamos con un precio W' igual a 160. Entonces necesito que me ayuden, jóvenes, ¿sí? Con un salario igual a 100 unidades monetarias reales, ¿cuál era el nivel de consumo, ocio y oferta de trabajo? Quiero preguntarles. Bueno, de hecho, el que tenemos a la izquierda, jóvenes, ese ya lo hicimos en clase, o sea, ahí lo tienen en sus copias, ¿no? O sea, miren, no hice la tarea. Pero de hecho, no es motivo aún, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes lo hicieron. Pero el caso que tenemos en la izquierda, quiero preguntar, vamos a ver, Dayana Victoria Juárez, ¿sí? ¿Usted me puede ayudar indicando cuáles eran las demandas marshalianas o bien las ordinarias iniciales en este caso? ¿Se acuerdan que nosotros impusimos en el contexto un alfa igual a un tercio y un ingreso extra laboral igual a 20, ¿se acuerdan? Obviamente eso también aplica para esto, ¿verdad? Un alfa igual a un tercio y un n igual a 20. Entonces, Dayana, si me hicieras el favor, ¿cuál es el nivel de consumo óptimo en este escenario? El nivel de 40. óptimo y el nivel de trabajo óptimo. Recuerden que estas son demandas ordinarias o bien demandas marshallianas. Entonces, Dayana, ¿me ayuda, por favor? Muy bien. ¿Solo quiere el resultado o quiere todo algo? Solo si me hiciera el favor del resultado del número como tal. Ok, entonces ahí sería 40 en consumo. Muy bien, excelente, Dayana, gracias. En ocio. En ocio habíamos dicho 19 Muy bien. horas de ocio. Lo voy a colocar por acá. En horas serían 19.2 horas. Ahora, como lo tenemos como fracción de día, dijimos que era equivalente a 0.80, ¿verdad, Diana? Era el Sí, equivalente. Y oferta de trabajo, como es el complemento, ¿cuánto sería? 0.20. Gracias, Diana. Excelente. Muy bien, le agradezco mucho. ¿Alguien más? Eso sí era tarea. De hecho, lo ideal es que lo tengan, jóvenes. Si no lo tienen, pues obviamente aquí les doy el resultado. Pero si ustedes lo tuvieran, les agradecería mucho. ¿Quién podría indicar cuál es el nivel de consumo bajo este escenario alterno en el cual hay un incremento en el salario? ¿Quién me ayuda? Bueno, no quisiera preguntar, ¿verdad? Pero, in extremis lo haré. Quiero preguntar a... La verdad es que somos pocos jóvenes, o sea, 14. Les puedo preguntar casi que todos. Me quiero preguntar a Javier Calderón. ¿Usted hizo esta tarea? Sí, que buenas tardes, el consumo óptimo me salió en 60. Excelente, muy bien, Javier. Muy bien, excelente. ¿Cuánto sería el ocio óptimo? Me quedé por el consumo, Lick. No, no hay ningún problema. Muy bien, Javier. Al menos detengamos el consumo. Si alguien me pudiera ayudar con el ocio. Gracias, Linda. Muy bien, es 0.75. Y aquí este es complementario. Entonces, obviamente, como es una fracción del día, pues la otra fracción pues lo va a trabajar y este es 0.25. Excelente, jóvenes, muy bien. El hecho que hayan realizado la tarea nos va a ayudar mucho para el ejercicio que nosotros vamos a hacer el día de hoy. ¿Sí? Entonces, vean el contexto, jóvenes. El contexto es de que ante un incremento en el salario por día, lo que va a hacer esta gente es que va a ofrecer más trabajo. Recuérdense que este es un porcentaje o una fracción, o bien como nos indicó Diana, pues esto lo puedo ver como horas. Fíjense que antes de que aumentara el salario, pues estaba trabajando, estaba descansando 19 horas, ¿sí? Ahora descansa menos. Fíjense que es la tercera parte del día, y eso sería equivalente a 18 horas. ¿Sí? Pues bueno, yo necesito que veamos que ustedes realmente estén en el escenario del ejemplo que estamos viendo.
El ejemplo que estamos viendo dice, mire, va a aumentar el salario por día de 100 a 160. ¿Qué pasa en ese contexto? La gente lo que va a hacer es que va a ofrecer más trabajo o bien va a descansar menos. En particular, fíjense que está descansando 1.20 horas menos. Es decir, está ofreciendo 1 hora más aproximadamente de trabajo en el mercado laboral. ¿Todos lo ven, jóvenes? ¿Todos ven cuál es el escenario de lo que estamos estudiando? Cuando aumenta el salario, en este caso, aumenta la oferta de trabajo en 1 hora, punto 20, que sería 1 hora y 12 minutos. O bien en el contexto de lo que nosotros estamos estudiando, que es como fracción de día, de punto 20, pues pasa a punto 25 la oferta de trabajo, ¿sí? Ahora, dado que hay un incremento en la oferta de trabajo y una reducción en la demanda de ocio, ¿cuál de los dos efectos está pesando más? De acuerdo a lo que nosotros ya hemos visto en la clase. Sabemos que hay un incremento en la oferta de trabajo, o sea, tenemos una pendiente positiva de la oferta de trabajo. En ese escenario, ¿cuál de los dos efectos está pesando más? El ocio. Digamos, efectivamente el ocio es la variable de elección, ¿verdad, Cristian? Pero recuerden que nosotros vimos que el cambio en la demanda de un bien, en este caso ocio, se descompone en efecto sustitución y efecto ingreso. Y en sustitución me dice, puedo ofrecer más trabajo. Mientras que el efecto renta dice, no, mejor me voy a descansar una semana más. Entonces, ¿cuál de los dos efectos está pesando acá más? Dado que al final del día estoy ofreciendo más trabajo. Fíjense que cuando pasa esto, que hay un incremento en la oferta de trabajo, lo que está pasando es que el efecto sustitución pesa más que el efecto ingreso, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando construimos la curva de oferta de trabajo? Dijimos, mire, la pendiente es positiva cuando el efecto sustitución es mayor al efecto ingreso. Y la pendiente es negativa cuando el efecto ingreso pesa más que el efecto sustitución, ¿sí? Pues en este caso, vean acá, jóvenes, como al final del día la gente lo que hace es ofrecer más trabajo en el mercado laboral, lo que podemos observar es que está pesando más el efecto sustitución. Pero ahora, jóvenes, nosotros tenemos que explicar las magnitudes con las cuales esto ocurre. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que utilizar la ecuación de Slotsky. La ecuación de Slotsky o bien la descomposición de Slotsky me ayuda a explicar el cambio en la demanda de ocio. Recuerden que ustedes lo escribieron en sus copias, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, vuelvo a repetir, jóvenes. El escenario es, hay un incremento en el salario y la gente decide ofrecer más horas de trabajo. Decide ofrecer en particular 1 hora, 1.20 horas más de trabajo, ¿sí? Ante ese escenario, nosotros sabemos que el efecto sustitución pesa más que el efecto ingreso, pero necesito saber cuánto es la magnitud del efecto sustitución y cuánto es la magnitud del efecto ingreso, ¿sí? Entonces, jóvenes, antes de continuar, necesito que hagamos una pausa y me pregunten si hay alguna inquietud en lo que acabo de explicar, algo que no se comprenda, ¿sí? O digamos, ¿cuál es el objetivo de lo que vamos a hacer ahora? ¿Estamos todos claros, jóvenes, qué vamos a hacer a continuación? ¿Sí? Podría extrapolar el silencio como un sí, ¿verdad? Pero puede ser también un no. Así, mira, fíjese que no sé qué nos está diciendo. Voy a preguntar. Es una forma de poder indagar. Mildred. Fíjese que lo que queremos, bueno, voy a formular mi pregunta. La pregunta sería, ¿cómo la ecuación de Slotsky nos puede ayudar para explicar esto que está pasando en el mercado laboral? Porque recuerden que el contexto de lo que está pasando es que la gente ofrece más trabajo. ¿Cómo la ecuación de Slotsky nos ayuda a poder explicar ese cambio en la demanda de ocio? Con sus palabras. Licenciado, aún me cuesta explicarlo, pero no sabría decirle la verdad. ¿No? Vamos a ver, gracias, Mildred. Vamos a seguir indagando. Ana Gabriela Gómez Mendoza. Hola, Lick. No lo sé, la verdad, disculpe. La ecuación de Slotsky, ¿alguna idea de lo que es la ecuación de Slotsky? No, Lick, la verdad no estuve en la clase pasada y
Sí, No, algo creo así que me no. imaginé. O Sí, sea, no, disculpe. no tuve presente que usted estuviera en la clase pasada. Le quiero preguntar a alguien más. Vamos a ver a Marco. Marco, ayúdeme usted. ¿Qué es la ecuación de Zlotowski? Sería la primera, aunque lo ideal sería que me respondiera cómo la ecuación de Zlotowski nos ayuda a explicar esto. Creo que a Marco no lo tenemos. ¿Sí? Entonces, hagámoslo, jóvenes, hagámoslo, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Vuelvo a repetir, lo que quiero explicar es este cambio en la demanda de ocio y en consecuencia de la oferta de trabajo. Entonces, jóvenes, voy a utilizar lo que se llama ecuación de Zlotowski. Ecuación de Zlotowski, o bien también ustedes lo pueden observar en la literatura, lo pueden revisar en la literatura como descomposición de Zlotowski, ¿de acuerdo? Entonces, la descomposición de Zlotowski lo que nos dice lo siguiente, y un poco lo que le preguntaba Ana María, un poco a Mildred y también a Marco, ¿verdad? Así, lo que nosotros queremos explicar es el cambio en la demanda de ocio. Miren, aquí lo que tengo en delta, que es un cambio, y de acuerdo a la descomposición de Zlotowski, esto no es nada más que la suma del efecto sustitución más el efecto ingreso. De hecho, esto ya lo tienen en sus copias, ¿verdad? Lo vimos el día miércoles, ¿sí? Y nosotros dijimos que el efecto sustitución no es nada más que la demanda, perdón, no es nada más que la demanda que depende del nuevo precio del ocio, del ingreso extralaboral y de la variable de compensación, menos la demanda ordinaria inicial, que depende de los salarios originales y del ingreso extralaboral. Y por otra parte hay un efecto ingreso, y el efecto ingreso nos dice que es igual a la demanda final, que depende del nuevo precio y del ingreso extralaboral, menos la demanda hicksiana, que es la compensada, la cual, tal como lo tenemos acá, depende del nuevo precio, del ingreso extralaboral y de X. ¿Vale? Pues aquí lo que estamos haciendo es una descomposición, jóvenes, ¿sí? Porque si se dan cuenta, ¿cuál es la variable que nosotros utilizamos como pivote? O sea, ¿cuál es la variable que nos sirve efectivamente para poder hacer esa separación de efectos? Vamos a ver. Efectivamente, muy bien, Ana María, la X a través de la demanda hicksiana. Entonces, la demanda hicksiana es la que nos sirve efectivamente para poder hacer la descomposición. Porque vean acá, jóvenes, esta parte es muy importante, ¿sí? Revisemos qué información ya tenemos de la ecuación de Zlotowski. Fíjense, nosotros tenemos acá un efecto sustitución que es igual a, pregunta, ¿ya tenemos la demanda hicksiana calculada? ¿Se dan cuenta? No la tenemos calculada. Lo que tenemos son las demandas ordinales o bien las demandas marshallianas. Pero si se dan cuenta del efecto sustitución, ya tenemos esto. Pregunta, vamos a ver. Miriam, ¿cuál sería esta demanda marshalliana en los datos que tenemos de este lado? Muy bien, creo que no lo tenemos. Le quiero preguntar a Cristian, ahí ven usted. ¿Cuál sería la demanda ordinaria inicial, dicho de otra manera, basada en los datos que tenemos de aquel lado? En la primera sería W igual a 100, alfa creo que es igual a 1/3 y n igual a 20, ¿no? ¿Y cuál sería la demanda de ocio en ese escenario que usted me menciona cuando el salario es igual a 100 y cuando el ingreso extralaboral es 20? Sería 0.8. Exacto, muy bien, Cristian. Entonces aquí tenemos menos 0.8, miren. Ya tenemos la demanda ordinaria inicial. Me voy al efecto ingreso. Aquí tengo la demanda ordinaria final, porque es W', miren, W'. Entonces, ¿cuál sería esa demanda marshalliana en nuestro contexto? En eso. En los datos que tengo de aquel lado. La demanda ordinaria de ocio final. Porque está basado en W'. Nelson. Voy a preguntar a Ana Gabriela. ¿Sí? Aquí no es necesario
vamos a ver lo que es la ecuación de Zlotowski basada en lo que tengo acá. 0.75. Y 0.75, excelente, gracias Daniel, es 0.75. Entonces fíjense que esto es un dato, ¿de acuerdo? Menos, si se dan cuenta, jóvenes, esta es la información que tengo. Entonces todavía no puedo utilizar la descomposición de Zlotowski porque tengo que construir la demanda hicksiana basada en lo que Ana María nos acaba de comentar. Y es que nosotros tenemos que construir nuestra variable de ajuste, ¿están de acuerdo? Entonces fíjense que de esta ecuación que tengo acá, me queda pendiente nuestra variable pivote, ¿sí? Nuestra demanda pivote, que sería esto de acá. Y esto de acá no es nada más que la demanda hicksiana, o bien la demanda compensada que nosotros vimos el día miércoles, ¿de acuerdo? Pues hasta el momento lo que tengo es la demanda ordinaria inicial y la demanda ordinaria final. Pero vuelvo a repetir, jóvenes, el sentido de lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente. Yo quiero explicar cuánto es la magnitud del efecto sustitución y cuánto es la magnitud del efecto ingreso. La magnitud, porque nosotros ya sabemos que cuando la oferta de trabajo tiene pendiente positiva, que es este caso, aumenta el salario, aumenta la oferta de trabajo, nosotros sabemos que el efecto sustitución pesa más. Pero la ecuación de Zlotowski, que era la pregunta que les hacía a Mildred, a Ana María y a Marco, la ecuación de Zlotowski nos indica la magnitud del efecto sustitución. Yo ya sé que en sustitución el efecto es mucho mayor que el efecto renta, pero la pregunta es en cuánto, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nosotros queremos explicar, ¿de acuerdo? Para eso nos sirve la descomposición o la ecuación de Zlotowski, ¿sí? Muy bien, jóvenes, continuemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de construir nuestra demanda hicksiana. Entonces, ¿cómo la construimos? Pues muy sencillo. Fíjense que nosotros tenemos que determinar nuestra variable de ajuste X. Eso nos lo señaló Ana María. Entonces, fíjense que X, por la construcción que nosotros hicimos el día miércoles, es igual al negativo de la oferta de trabajo por la variación en los salarios, ¿sí? Es una fórmula que obviamente la voy a explicar a detalle más adelante en la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, fíjense que X va a ser igual al negativo de lo que estaba ofreciendo antes de trabajo. Ayuda Omar, ¿sí? Nuevamente, aquí con la información que tengo, ustedes tienen a mano izquierda, ¿cuánto sería el valor de L antes del cambio de salario? Ahí tenemos punto 20. Exacto, muy bien, Omar, ¿sí? Recuerden que como quiero preservar la demanda de bienes antes de que cambiara el salario, ese es el objetivo de X, pues tengo que tomar la oferta de trabajo antes de que cambie el salario. Entonces, efectivamente, gracias a Omar, es 0.20, ¿sí? Multiplicado por el cambio en el salario. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el día miércoles que delta W es igual a W', se puede colocar acá, es igual a W' menos W. Pues este es igual a 160, que es el salario actual, salario diario actual, menos el inicial, que son 100. Entonces, en consecuencia, pues delta W es igual a 60. Entonces, lo que nosotros tenemos, jóvenes, es que X es igual a este producto, ¿verdad? Que eso sería igual a menos 12. Vean, jóvenes, esta es la magnitud del ajuste que nosotros debemos de hacer en la renta de la gente. Obviamente tiene que ser solo la renta final. ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo que la gente se mantenga en la curva en diferencia inicial. Por eso estamos haciendo esto, para que la gente se mantenga en la curva en diferencia inicial. Alguien me podría preguntar, Miri, ¿por qué queremos mantenernos en la curva en diferencia inicial? El problema es que cuando cambian los precios, jóvenes, ambos efectos, sustitución e ingreso, ocurren al mismo tiempo. Ese es el problema, jóvenes, ¿sí? O sea, salen de la pista de carrera al mismo tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para controlar la renta? ¿Cómo hago para controlar, para no dejar que se me vaya la renta del puesto de salida? Entonces lo que hago es esto, miren, jóvenes, es ajustar la renta final, detenerla. O dicho de otra manera, imponerle un impuesto. Jóvenes, ¿por qué le estoy colocando un impuesto? Porque como sus ingresos laborales están aumentando, su renta va a aumentar. Pero como quiero controlar la renta, le impongo un impuesto. Eso me permite ajustar el ingreso de modo que va a operar nada más la sustitución. Ese es el espíritu de la ecuación de Zlotowski. Voy a controlar la renta
de tal manera que la gente se encuentre en la posición de antes, pero con los nuevos precios, ¿sí? Y ahí puedo ver cómo sustituye lo caro, que es descansar, por lo barato, que es trabajar y consumir, ¿sí? Jóvenes, esa es la clave, ¿de acuerdo? Más que el número, que es solo sustituir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer ahora? Tenemos que construir la demanda hixiana basado en el nuevo salario, en el ingreso extralaboral y en la variable de ajuste. ¿Cómo se ve esto reflejado en el presupuesto? Lo vamos a ver en un par de minutos, ¿sí? Entonces, lo que nos toca hacer es rellenar esto, miren. Pero para eso nosotros tenemos que construir la demanda hixiana. Entonces, fíjense, la demanda hixiana, y esto nosotros lo vimos el día miércoles, tiene la siguiente especificación. Lo voy a colocar con rojo, ¿sí? Fíjense, la demanda hixiana va a depender de W', entonces va a ser igual a, esto es como una demanda compensada, lo voy a colocar acá. De hecho, lo voy a hacer más específico, W', M y X. Y este es igual, voy a seguir acá abajo, jóvenes, porque no me va a alcanzar el espacio, va a ser igual a 1 menos A, W' más M más X partido W'. ¿Sí? Entonces, jóvenes, no hay nada más que hacer que calcular, ¿verdad? Si esto va a ser igual a 2/3. Debe ser con negro, perdón, con rojo. Va a ser igual a 2/3. ¿De cuánto? Fíjense, en W', 160 más N, ese es igual a 20, 180. 180 menos 12, 168. ¿Sí? 168 dividido W', que sería 160. ¿Sí? Pues jóvenes, si ustedes me ayudan a hacer estos cálculos, por favor. De hecho, ya están las diapositivas, ya les trasladamos. Ahí está todo el cálculo y por eso es que no me estoy deteniendo tanto en la parte matemática, porque ustedes ahí encuentran el registro de todo lo que acabamos de hacer, de hecho. Pero si alguien no tiene, jóvenes, se los agradecería. Que ustedes lo hicieran, porque obviamente están las diapositivas, ¿verdad? 0.70. 0.70, cuando lo hicieron, ¿sí? O sea, más que verlo, lo hicieron, porque me interesa que ustedes vean efectivamente lo mismo que tienen las diapositivas. Gracias, Cristian, efectivamente 0.70, ¿de acuerdo? Pues jóvenes, esto de acá obviamente son número de horas. Si ustedes lo multiplican por 24, pues les va a dar un número de horas consistente con el efecto sustitución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes multiplican 24 por 0.70. Son 16.8 horas. Pues fíjense, de las 19.2 y la gente retrocede hasta 16.8 horas por sustitución. Pero obviamente va a demandar ocio porque tiene un ingreso más alto. Pasó de 100 a 160 sus ingresos laborales y eso implica demandar más ocio. ¿En cuánto? Pues en el complemento. Entonces fíjense, dado que aquí lo que tenemos son fracciones de día, entonces nuevamente primero calculo el efecto de sustitución, que sería la demanda hixiana. Esta es una demanda hixiana, ¿de acuerdo? Menos la demanda ordinaria inicial. Y obviamente ya tenemos la demanda ordinaria final menos la demanda hixiana, que funciona como variable pivote, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a tener es el efecto de sustitución. Ahora sí, ya puedo calcular la descomposición de Snodsky. Entonces aquí tendríamos 0.70 menos 0.80, pues tenemos menos 0.10. Y este menos 0.10 es el efecto de sustitución, ¿sí? 0.75 menos 0.70, pues esto es más 0.05. Y ese es el efecto ingreso, ¿de acuerdo? Entonces, se dan cuenta, jóvenes, la demanda hixiana es la que nos permite, bien, la demanda compensada, es la que nos permite efectivamente computar o calcular la magnitud del efecto sustitución y la magnitud del efecto ingreso, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, voy a borrar por acá. Fíjense en cómo sería prácticamente el resumen de lo que estamos haciendo. Vuelvo a repetir, yo quiero explicar esto, miren, todo empieza desde acá. Yo quiero explicar el cambio en la demanda de ocio.
yo sé que este es igual a la demanda ordinaria final menos la demanda ordinaria inicial. Oye, en las demandas marshallianas. Yo sé que la demanda ordinaria final es de ¿cuánto? Pues es de 0.75. ¿Sí? La demanda ordinaria inicial es de 0.80. Entonces, lo que yo quiero explicar a través de la ecuación de Zlotowski es este menos 0.05. Eso es lo que quiero explicar. ¿Cómo lo explico? Lo explico a través de la ecuación de Zlotowski. Vamos a ver. Sí, a través de la ecuación de Zlotowski. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nuevamente, aquí lo tenemos. Yo puedo decir, mire, este cambio en la demanda de ocio es igual al efecto sustitución más el efecto ingreso. ¿Sí? El efecto sustitución, ¿a qué es igual? Pues aquí lo tenemos, es igual a menos 0.10. Y el efecto ingreso es igual a más 0.05. Entonces, si yo sumo menos 0.10 más 0.05, ¿qué me da? 0.05. Miren. Entonces, ya explicamos nosotros la descomposición o el cambio en la demanda de ocio a través de esta descomposición. ¿De acuerdo? Es menos, jóvenes, menos. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? Vuelvo a repetir, lo que hace la ecuación de Zlotowski es que nos permite determinar la magnitud del efecto sustitución y el efecto ingreso, y eso es obviamente muy importante, porque eso nos permite determinar el efecto final en la oferta de trabajo. ¿Sí? Entonces, la ecuación de Zlotowski es esto, miren cuál es esta descomposición que tenemos de este lado, o bien la versión más resumida, que es la que tenemos acá arriba. ¿De acuerdo? ¿Inquietudes hasta acá, jóvenes? ¿Me preguntas? Muy bien, jóvenes, excelente. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Les voy a mostrar como una especie de resumen de lo que acabamos de ver. ¿Sí? Una ventana. Acá, compartir. Entonces, revisemos, jóvenes. Lo que ustedes tienen ahora en pantalla es lo que acabamos de ver. Fíjense, tenemos una demanda inicial que es de 0.8. Digamos el 80% del día lo estaba descansando, ahora está descansando 0.75, es decir, está descansando menos, o sea, el 75%, ¿sí? Eso equivale a una caída de 0.05, fíjense, esto es lo que nosotros queremos explicar. En términos porcentuales es menos 6.25%, ustedes pueden determinar la relación porcentual, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Construimos la demanda compensada, o hicksiana, ¿sí? ¿Cómo? A través de X. Fíjense que X termina siendo la variable de ajuste y tal como lo calculamos es equivalente a menos 12. Este menos 12 va a ajustar la renta final de tal manera que el poder de compra sea equivalente al del equilibrio inicial. Eso lo vamos a ver en unos momentos, ¿sí? Entonces, eso nos genera una demanda de consumo que es igual a 56. Esa para nosotros es, para nuestro ejemplo, es irrelevante porque estamos explicando el cambio en la demanda de ocio, ¿sí? Por el contrario, aquí tenemos la demanda compensada de ocio, es equivalente a lo que ustedes me indicaron, lo que Cristian me indicó, que sería 0.7, ¿sí? Utilizando esta fórmula, la que acabo de colocar en la pizarra. Y una oferta de trabajo de 0.30, que es el complemento, ¿sí? Entonces, vean acá, jóvenes, ¿sí? El efecto sustitución es de menos 0.10, que es equivalente a una caída del 12.5%, ¿sí? Entonces, fíjense bien qué importante la ecuación de Zlotowski, porque me dice, miren, si usted quiere nada más el efecto sustitución controlando la renta, pues la demanda de ocio va a caer en un 12%. Pero al momento que sube el salario, pues aumentan los ingresos reales, particularmente los laborales. Entonces, como aumentan los ingresos, aumenta la demanda de bienes de consumo, pero también la de ocio. Y eso, de acuerdo a la ecuación de Zlotowski, es un 6.25%, que sería este 0.5 que nosotros calculamos en la pizarra. La suma de los dos efectos, vean acá, la suma de este efecto y este efecto determina el cambio en la demanda de ocio, que es este menos 0.05 que queríamos explicar. Entonces, se dan cuenta, la ecuación de Zlotowski da cuenta del cambio en la demanda de ocio a través de esos dos efectos, sustitución con ingreso, ¿de acuerdo?
Entonces, eso fue lo que acabo de hacer acá en la pizarra, es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero ya lo tienen ustedes en las diapositivas, pues para que lo puedan repasar, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero hacer, jóvenes, es que quiero fundamentar un poquito este menos 12, miren. Ahorita voy a dejar de compartir para que vean la pizarra completa. Este menos 12 tiene un fundamento, tiene un espíritu del valor que ustedes ven acá. Y yo lo quiero mostrar a través de la construcción de los presupuestos, ¿verdad? Entonces revisémoslo, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a determinar o vamos a calcular los presupuestos, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Y vamos a ver los presupuestos. Ustedes voy a colocar aquí. Presupuesto inicial, ¿sí? Ayúdenme ustedes, jóvenes. Esto de acá es como si fuese conta 1 de la que ustedes ven ahí en el área común. O sea, aquí no va a haber pierde, jóvenes, en los cálculos, porque esto es conta, ¿sí? Entonces revisemos. Sí, es de la conta, no, de hecho, ¿cuál es la del área común? Es de la conta que ustedes ven en tercero básico, ¿sí? Entonces, esto, jóvenes, aquí no pueden decir, mire, es sumamente sencillo. Presupuesto inicial, fíjense. El presupuesto inicial es consumo más salario inicial por el precio del ocio igual al ingreso laboral más el extra laboral, ¿sí? Entonces, ayúdenme, jóvenes. ¿Cuánto es el consumo inicial? Dayana, usted me lo indicó. 40. 40, muy bien, gracias, Dayana. Más el precio del ocio, porque es un precio. El precio del ocio es 100 en el escenario base, multiplicado por el ocio del equilibrio inicial. Esto también me lo indicó Dayana y ya sabemos que es 0.8. Esto tiene que ser igual a los ingresos. Aquí tengo los ingresos. Si los laborales son 100, van los extra laborales que son 20. Como les indiqué, eso está en sus diapositivas, jóvenes. O sea, que de hecho no es necesario que lo copien, sino que me interesa que ustedes vean acá. Eso está en las diapositivas tal como lo estoy construyendo, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tendríamos 40 más 80, y este es igual a 120. ¿Es efectivo? Pues sí, 120 acá, 120 acá. Como dirían los contables, esto cuadra. ¿Sí? Exactamente, son expertos ustedes, bueno, esto cuadra, ¿de acuerdo? Este es el presupuesto inicial, ¿sí? Ahora vamos a calcular el presupuesto final. Vuelvo a repetir, esto lo hago para explicar X, ¿de acuerdo? Presupuesto final. Fíjense bien en la notación que estoy utilizando ahora, jóvenes. Esto va a ser igual al consumo final más W' por H, ¿sí? ¿Pueden solo se acuerdan de apagar su micrófono, por favor? Gracias, jóvenes, ¿sí? El salario final por el ocio en la demanda final más W' más N, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el presupuesto inicial? Que ahora estamos enfrentando un nuevo salario, ¿sí? Pero revisemos, vamos a tener consumo en el escenario final. Ese me lo indicó Javier. ¿Me lo puede indicar nuevamente? Bueno, de hecho está en la pizarra. ¿Cuánto sería el consumo final? 60. Muy bien, gracias, Javier. 60 más el nuevo precio del ocio es 160, porque en eso está aumentando el salario, multiplicada por la demanda de ocio en el equilibrio final. Y eso nos indicó Linda, si no estoy equivocado. Y eso sabemos que es equivalente a 0.75. Multiplicado por 160 más 20. Y esto tiene que cuadrar. Vamos a ver si es cierto. Y vamos a tener 60 más 3/4 partes de 160. O sea, lo divido dentro de 4 y lo multiplico por 3. Entonces sería 40 por 3, 120. Esto es igual a 160 más 20. Vamos a ver si es cierto. Sí, porque aquí tengo 180. Y aquí también tengo 180. Entonces, jóvenes, sí, es idéntico. Los presupuestos deben quedar exactos, deben quedar en equilibrio, ¿sí? Hasta acá, jóvenes, no hay nada del otro mundo. Son presupuestos.
Lo que me interesa con estos presupuestos es explicar la naturaleza de X. Mucho ojo con X, jóvenes, es la variable más importante dentro de la ecuación de Dosky. A ese punto voy. Y eso lo voy a hacer de este lado. Y le voy a llamar, jóvenes, lo voy a colocar en negro, presupuesto ajustado. Presupuesto ajustado. ¿De acuerdo? Aquí necesito que todos estén conmigo, jóvenes. Entonces, como creo que están copiando todavía el presupuesto final, voy a dar un tiempo para que terminen de copiarlo, para que, por favor, jóvenes, pongamos mucho ojo a lo que voy a hacer ahora. Este presupuesto que vamos a hacer ahora, jóvenes, que lo voy a hacer en un momento, lo construimos hipotéticamente los economistas para poder regular la renta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya todos copiaron el presupuesto final. Bien, gracias, Linda. Ana María también. Daniel, ¿ya lo copiamos? ¿Ustedes lo están copiando? Yo, licenciado. Ya, muy bien, gracias, Daniel. Cristian, ¿ya lo tenemos? Muy bien. Dayana, ¿cómo estamos? Si necesitan tiempo, me avisan para terminar de copiar esto. Ya, muy bien. Ana Gabriela. ¿Ya? Nilsa. ¿Ya? Bien, jóvenes. Alguien necesita un poco más de tiempo porque ahorita este presupuesto ajustado es importantísimo, jóvenes, ¿sí? Muy bien, entonces veamos, jóvenes, la naturaleza del presupuesto ajustado. Vean el espíritu un poco de cómo vamos a ajustar la renta. La renta se tiene que ajustar de tal manera que, antes de escribir, se tiene que ajustar de tal manera que recoja la nueva información de los precios, un poco lo que explicaba Omar al inicio de la gráfica, cuando les pedí por favor que me ayudaran a explicar. Vamos a tomar en cuenta el nuevo precio, pero vamos a preservar el poder de compra, es decir, los bienes que estaba demandando en el equilibrio final. Entonces, mucho ojo, jóvenes. Dos características. Uno, que voy a tomar en cuenta el nuevo precio del ocio. Y número dos, voy a mantener las demandas iniciales. Cuando estoy manteniendo las demandas iniciales, ¿qué pasa con el poder de compra? Si mantengo las demandas iniciales, ¿qué pasa con el poder de compra? ¿Permanece igual? Exactamente, muy bien, Ana María. Es un concepto económico. El poder adquisitivo. El poder adquisitivo es lo que yo puedo comprar. Y dado que estoy manteniendo las demandas iniciales, muy bien, Ana María, la demanda permanece, el poder de compra permanece invariante, igual. Entonces, jóvenes, vean acá. Primero voy a tomar en cuenta las demandas iniciales, porque el poder de compra es el mismo. Entonces, fíjense bien, demandas iniciales. 40 y 0.8, es decir, estaban consumiendo 40 quetzales y estaban descansando 19 horas y 12 minutos. Entonces, yo voy a preservar ese poder de compra. Entonces, voy a dejar 40 más 0.8. Les hago la pregunta, jóvenes. ¿Qué precio del ocio voy a tomar ahora? O sea, ¿cuál es el salario que voy a colocar acá, que voy a consignar acá? Para mí tiene que ser el final. Exactamente, muy bien, Omar, porque estoy tomando la nueva información del mercado laboral. Excelente, ¿sí? Entonces, en lugar de multiplicarlo por 100, lo voy a multiplicar por 160. Entonces, fíjense bien, jóvenes, que yo voy a asumir, mejor dicho, ustedes van a asumir el nuevo precio. Fíjense bien en esto, jóvenes. Con 160 quetzales la gente decide demandar menos ocio, porque es caro. Pero dado que nosotros vamos a preservar el poder de compra, voy a dejar que descanse lo mismo que antes. O sea, no lo voy a obligar a que descanse menos, porque voy a preservar el poder de compra, asumiendo el nuevo salario, asumiendo el nuevo precio. Antes veamos, ¿cuál es su renta? Su renta es 160 más 20. Ahora vean qué va a pasar. Vean qué va a pasar, jóvenes, ¿sí? No quiero anticiparme, agregándolo acá, pero vean qué va a pasar. Entonces voy a tener 40 de este lado, más, jóvenes, su ayuda, por favor.
.80 de 160. O sea, 160 por .8. ¿Cuánto sería eso? Muy bien, gracias, Linda. 128. Entonces, vean, jóvenes, ¿cuál es el nivel de gasto que efectivamente requiere esta gente? Lo que requiere son 168 quetzales. ¿Están de acuerdo? Requiere 168 porque es equivalente a lo que tenía antes, 40 quetzales de consumo, .8 el día de descanso, 19.20 horas, multiplicado por el nuevo precio. Entonces necesita gastar 168, pero ¿qué pasa acá? Tiene 180. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para reajustar la renta? Él no necesita 180. Para estar en la condición inicial con el nuevo precio, él necesita 168. Entonces les pregunto, ¿cuánta es la magnitud de la deducción que debo hacerle para que la gente esté en la condición inicial? Sería de 12, Elec. Es la variable ajustable. Exactamente, como ya vieron, ahí está la esencia de X. O sea, X más que la fórmula es lo que debo de ajustar. Muy bien, Marco. Entonces, ahora sí, no quería anticiparme, pero ahora sí. Lo que voy a hacer es que le voy a agregar un más X, ¿sí? Un más X. Y X es la variable de ajuste. Muy bien, Marco. Entonces voy a tener acá 180. Aquí lo puedo utilizar como ecuación, ¿verdad? Esto tiene el más, aquí lo coloco como menos, entonces sería 168 menos 180, X menos 12. O bien le puedo sumar acá el negativo de 12, porque ya lo calculamos, ¿verdad? En su momento. Entonces sería negativo 12. Y eso me va a permitir que tenga un presupuesto equilibrado. Entonces voy a tener 168. Igual así, ahora sí, podrían ustedes, pues ya está equilibrado, ya cuadra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ven la relevancia de X, jóvenes? X lo que me ayuda es retener ese exceso adicional de renta, porque todo lo demás es efecto ingreso. ¿Cuál es el espíritu de X? El espíritu de X es que las demandas iniciales se puedan mantener, o bien como le indicó Ana María, que el poder adquisitivo sea el mismo que antes. ¿Cómo sé que el poder adquisitivo es el mismo que antes? Pues miren, estaba consumiendo antes 40, pues está consumiendo 40 ahora. Estaba descansando 80% del día, siguen descansando 80% del día, pero con el nuevo precio. Lo que pasa es que con el nuevo precio, lo que pasaba es que la gente descansaba menos porque era caro descansar. Pero como quiero preservar la curva de indiferencia inicial, que era el punto que nos indicaba Omar, entonces tengo que asumir, yo voy a asumir el nuevo precio, 160. Cuando voy a computar los gastos, me doy cuenta que requiere 168, pero tiene 180. Entonces, si no ajusto la renta en X, que la gente se va a ir a una curva de indiferencia más alta. Y eso es lo que no quiero en el efecto de sustitución. Quiero retenerlo en la curva de indiferencia inicial. Entonces, le voy a imponer un impuesto de 12 quetzales. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta de la importancia de X, jóvenes. X, ustedes saben que es el negativo de lo que estaba trabajando antes por el cambio en el salario, pero la esencia es esta, ¿sí? Entonces, cuando les hago una pregunta acá, esta es la variable clave. Si se dan cuenta, viene de un presupuesto normal de poder construir pero la esencia es esta, preservar las demandas iniciales. Y eso es equivalente a decir, mire, el poder de compra no ha cambiado, el poder adquisitivo se mantiene constante. Sí, Cristian, adelante, le escucho. Lick, si el 12, si el resultado es negativo, eso quiere decir que es un impuesto. Exactamente, muy bien, Si es Cristian. positivo, sería un subsidio. Exactamente, sí. Entonces, por ejemplo, si X es menor a 0, entonces lo que tenemos es un impuesto. ¿Y por qué un impuesto? Porque el salario subió. Entonces, cuando el salario sube, aumenta la renta, tengo que reajustarla hacia la baja. ¿En qué caso sería el subsidio? Pues X va a ser mayor a 0. Entonces lo que tendríamos es un subsidio. ¿Cuál es la naturaleza del subsidio? La naturaleza del subsidio es que va a caer el salario. Ese sería un ejemplo que de hecho está en los ejercicios que dejamos en las diapositivas. Si no estoy equivocado, ya lo vamos a ver. Donde cae el salario. Entonces, cuando cae el salario, vean un poquito el espíritu de cuando cae el salario. Cuando cae el salario, van a caer sus ingresos laborales. Entonces aquí el X tiene que funcionar de compensación hacia el alza, porque como cae su poder de compra,
de 100 a 80, por ejemplo, les tengo que subirle su renta para que preserve el poder de compra de antes, ¿verdad? Entonces, al final, X va a ser positivo e implicaría un subsidio directo, una transferencia monetaria no condicionada hacia esa gente. Efectivamente, Cristian. Entonces, ¿en qué caso va a ocurrir? Cuando el nuevo salario sea más bajo. Porque si cae el salario, que de hecho era el ejemplo que nos indicaban a María el día miércoles con lo de la pandemia, ¿verdad? ¿Sí? Muchos percibieron una caída en sus ingresos laborales o bien perdieron su trabajo. Entonces, la compensación tiene que ser vía subsidio, exactamente. Muy bien, Cristian, buena pregunta. Pues, jóvenes, ¿alguna inquietud en lo que acabamos de hacer? ¿Cómo hacer la separación de efectos? ¿No? Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a determinar la relación entre las demandas ordinarias y las demandas hicksianas, ¿sí? Recuerden que las demandas ordinarias son demandas marshallianas, mientras que las hicksianas son aquellas que incluyen nada más el efecto sustitución, ¿de acuerdo? Entonces voy a borrar acá y vamos a ver la relación entre las demandas gráficamente ordinarias y hicksianas. ¿Podría ¿Sí, Omar? solo tomarle una captura al presupuesto? ¿Gusta un ratito? Ay, está Claro, claro. necesito. Claro, de hecho están las diapositivas, todo esto, ¿verdad? Pero está bien. Si quieren les dejo acá. Ah, pues ya no. de Escribe de hecho, nuevo todo, Alec. ¿Cómo? Escribe de nuevo todo, son bromas. De hecho están en las Penitencia, diapositivas, detalle a detalle. De hecho, para ser un poquito más concreto, les voy a mostrar que ahí está, ¿verdad? Pero no, mire, usted está diciendo que ahí está, pero no está. Sí, ya está ahí. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Ya lo pueden ver, vamos a ver. Sí, ahorita ya lo pueden ver. Aquí está, restricción presupuestaria inicial. 120, 120, lo que acabamos de calcular, ¿sí? Restricción presupuestaria final, 180, ustedes me indicaron acá, 180 también. ¿Cuánto por consumo? ¿Cuánto por ocio? Restricción presupuestaria ajustada, 168, lo que ustedes me indicaron. Aquí tenemos 0.8, lo que estaba descansando antes, por el nuevo precio, 160. Entonces, ¿cuánto gasta por ocio? Digámoslo así, 128. Entonces, ¿cuánto sería la suma? Pues 168. ¿Qué debo hacer? Debo compensarlo por X. ¿Cuánto vale X? Pues menos 12, ¿verdad? Aquí estaría el presupuesto ajustado. Ajá. Igual si quieren tomarle una captura, pues. Entonces, jóvenes, estamos ahí, ¿verdad, jóvenes? No hay inquietud. Pues vean un poco gráficamente lo que está antes de mostrarle las demandas ordinarias y las demandas marshallianas. Vean, fíjense bien, jóvenes. Esto es lo que nosotros queremos explicar. Menos 0.05. Ya calculamos el efecto sustitución. Miren. El efecto sustitución es menos 0.10. ¿Sí? Les pregunto, jóvenes, ¿cuál es el presupuesto? O sea, ¿cuál es el número que tiene el presupuesto asignado a esta restricción presupuestaria en rosa? ¿Quién me ayuda? O sea, esa es una restricción presupuestaria, la que está en rosa. ¿Cuál es el presupuesto que está contenido ahí? 168. Excelente, Omar, ¿sí? Esta que es la inicial, la que está en ¿a cuánto asciende ese presupuesto, dijimos? A 100. No. 100 más. 120. Muy bien, 120. 120. ¿Y este que tengo acá arriba? 180. Muy bien, excelente, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Todo acá tiene un número, efectivamente. Entonces aquí tenemos 120 en el A, 180 sería el presupuesto en B, y el presupuesto en C, que es el artificial, el hipotético que nosotros como economistas construimos, es 168. Exactamente, jóvenes, muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Este punto C es el punto pivote, ¿sí? El C nos permite separar efectos. Entonces, necesitamos construir el presupuesto ajustado, y para ello requerimos X, es la variable fundamental. Ahora sí, vamos a ver un poquito esto, miren. La relación entre las demandas ordinarias y las demandas hicksianas, ¿de acuerdo? Solo que lo voy a hacer en la pizarra para hacerlo un poquito más interactivo, ¿de acuerdo? Dejar de compartir. Los jóvenes, no sé si querían que retomar algún punto de lo que tenemos acá, si todo quedó claro.
¿Sí? Me voy a borrar acá. Pues lo que voy a hacer gráficamente, jóvenes, vuelvo a repetir, ustedes lo vieron ahorita, está en las diapositivas. O sea, no es necesario que lo copien, me interesa más que me ayuden a construir, ¿de acuerdo? O que entiendan un poquito la lógica detrás de. Porque esto está dibujado en las diapositivas, ¿sí? Bueno, entonces, jóvenes, relación entre las demandas, voy a colocar acá como título, relación entre las demandas ordinarias, que son las marshallianas, y las hicksianas, que son las compensadas, ¿verdad? Vean cómo lo voy a construir. Estas funciones de demanda tienen en el eje vertical el precio. ¿Cuál es el precio? Salario. Y en el eje de las abscisas tenemos las cantidades. En este caso, pues son las cantidades de ocio. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener ocio y aquí vamos a tener el precio, que es el salario. ¿Sí? Vean bien cómo voy a hacer la construcción, jóvenes. ¿Sí? Voy a asumir que en este punto que tengo acá, las demandas, tanto ordinarias como hicksianas, coinciden. Ese es un punto del cual la demanda ordinaria coincide con la hicksiana. Es un punto de equilibrio, digamos así. Que puede ser un H sub 0 y un W sub 0. Ahí coincide. Fíjense bien lo que voy a hacer ahora. Disculpe, una pregunta. Entonces, Claro. la hicksiana sería la fusia. Exactamente, la hicksiana es la que está en rosado, que aquí la voy a hacer, gracias por la observación, Daniel, la voy a hacer en rojo, ¿sí? Y la ordinaria es la que está en rosa, pero es la que está en negro, ¿sí? Yo lo voy a colocar, si quieren, la ordinaria, y lo voy a colocar así. Gracias, Daniel, por el comentario. La ordinaria la voy a hacer en negro, mientras que la hicksiana la voy a hacer con rojo, que para el caso de las diapositivas sería el color rosado. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí, Daniel? ¿Resuelve eso su pregunta? Ahorita lo vamos a ver gráficamente. Sí, gracias, licenciado. ¿Sí? Cualquier pregunta, jóvenes, me detienen. Pues fíjense. Vamos a asumir el incremento en el salario del cual estábamos hablando, de W a W', de 100 a 160, es decir, me voy a mover hacia arriba, ¿sí? De 100 a 160. Acá estamos bien. Jóvenes, ¿qué pasa con la demanda hicksiana? ¿Rosado o bien rojo, el que tengo acá? ¿Qué pasa con la demanda hicksiana, que es la demanda compensada? Cuando aumenta el precio del ocio, ¿qué pasa con la demanda de ocio? Disminuye, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que vamos a ver, vamos a encontrar una disminución en la demanda de ocio. Miren, me muevo hacia la izquierda, ¿sí? Dados estos dos puntos y asumiendo una relación lineal, yo voy a tener mi demanda compensada o bien la demanda hicksiana de ocio. ¿Sí? En las diapositivas está como rosado. Observación adicional. La demanda hicksiana nada más incluye el efecto sustitución. ¿Sí? La demanda ordinaria incluye ambos efectos. Entonces, ¿qué pasa después? Esto es como moverse al punto C. ¿Sí? De hecho, esto les va a ayudar al momento de repasar. Esto va a ser el punto A, miren. Este va a ser el punto A. Este va a ser el punto C. Entonces, la demanda hicksiana nada más considera el puro efecto sustitución. ¿Estamos bien, jóvenes? Bueno, ahora viene la demanda ordinaria. La demanda ordinaria incluye ambos efectos, que de hecho sería esta, miren, el punto 75. ¿Qué pasa con la demanda ordinaria? Tiene el efecto sustitución, pero tiene el efecto ingreso también. ¿Y qué pasa con el efecto ingreso en este esquema que tengo acá? ¿Quién me ayuda? El efecto ingreso hace que la demanda de ocio Aumente. Muy bien, Marco. Excelente. Hace que la demanda de ocio aumente. Es decir, me voy a mover desde acá hacia la derecha porque tengo más ingreso. Y este, jóvenes, ¿quién me indica qué punto es de la gráfica?
O sea, ¿qué punto es de las curvas de indiferencia que nosotros vimos del equilibrio? Sería B. Exactamente, muy bien, Daniel, todos me están siguiendo, eso me parece fabuloso. Pues este sería el punto B. Pues dados los dos puntos, mi demanda ordinaria va a tener esta forma. ¿Ok? Pues fíjense que la demanda ordinaria, que es la que tengo en negro, la demanda ordinaria tiende a tener una pendiente mucho mayor respecto de la demanda hicksiana. ¿Sí? Esta es la demanda ordinaria y esta es la demanda hicksiana o compensada. ¿De acuerdo? Y esto es lo que ustedes están viendo en la diapositiva correspondiente a las demandas ordinarias y hicksianas. Eso ocurre en caso de tener un BIM normal, ¿verdad? ¿Sí? Y además, ¿qué pasa ahí con los efectos? Pues en este caso, el efecto sustitución, ¿sí?, es mayor al efecto ingreso. ¿Dudas acá, jóvenes? ¿Sí? Este es el punto B. Ustedes me indicaron correctamente, lo voy a colocar acá. Punto B. Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, la demanda ordinaria tiende a ser más inelástica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando es vertical es perfectamente inelástica? Cuando es horizontal es perfectamente elástica o bien infinitamente elástica. Y al final la demanda ordinaria tiende a ser perfectamente inelástica. ¿Sí? Pregunta, escenario número 2. ¿Qué es lo que pasa si el efecto sustitución fuese igual al efecto ingreso? Si se dan cuenta aquí, la sustitución, que es lo que tengo en rojo, es mayor, este segmento es mayor al que tengo en negro. Pero ¿qué pasa si fuesen iguales? ¿Qué pasaría con la recta que tengo en negro? Sería inelástica. Exactamente, sería perfectamente inelástica. Vean que lo que estoy haciendo acá es lo siguiente, jóvenes. Por eso es la parte interactiva que les decía. Vean acá. En la medida que el efecto ingreso va siendo mayor, esto se va volviendo más verticalmente. ¿Sí? O sea, dicho de otra manera, esto se va a mover hacia la derecha. Y cuando ambos segmentos son iguales, ¿qué es lo que pasa? Cuando ambos segmentos son iguales, mi nuevo punto de referencia va a ser este. Entonces, dados los dos puntos, voy a tener una demanda ordinaria que es perfectamente inelástica. ¿Sí? Es este que tengo acá. Entonces, esto va a ocurrir cuando el efecto sustitución es igual al efecto ingreso. Y lo estoy colocando en valor absoluto, jóvenes, porque al final del día lo que me interesa es la magnitud, no tanto el signo, porque sabemos que ambos efectos chocan. ¿Sí? Ahora, jóvenes, síganme acá. ¿Qué es lo que pasa si el efecto ingreso fuese mayor? O sea, si me sigo moviendo más hacia la derecha, ¿qué pasaría con nuestra demanda ordinaria? Aquí, recordemos que el efecto sustitución es mayor, aquí es igual, y si el ingreso fuese mayor, ¿hacia dónde me lleva el punto? Más hacia la derecha. Entonces tendría una, digamos, una función de demanda de ocio que tendría pendiente. Fíjense, me sigo moviendo hacia la derecha y el siguiente punto es este. Entonces, teniendo este punto y este punto, mi función ordinaria, digamos, de demanda de ocio tendría pendiente positiva. ¿Sí? Esto lo voy a dejar punteado, ¿bien? Y voy a tener el otro punto. Entonces ahora fíjense en mi función de mi demanda ordinaria, ¿sí?, de ocio va a tener pendiente positiva. ¿Cuál? Que sería moverme hasta este punto. Que le podría llamar D. Entonces esto va a ocurrir cuando el efecto sustitución es menor al efecto ingreso. La punteada que tengo acá. Entonces fíjense, dado que el efecto renta
lo que hace es aumentar la demanda de ocio. En la medida que este efecto sea mayor, hace que la función de demanda de ocio tenga pendiente positiva y en consecuencia la oferta de trabajo, que fue lo que nosotros vimos en su momento, pues tenga pendiente negativa. ¿Claro? Entonces, ¿estamos bien ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta acá? Pues para la observación de Daniel, que es una muy buena pregunta, cuando ustedes lo revisen en sus diapositivas, pues las demandas hicksianas van a estar en rosa, mientras que las demandas ordinarias pues van a estar en negro. Ahí todas están en negro, solo que en diapositivas subsiguientes. ¿De acuerdo? No sé si quieren, están todavía copiando, cuando yo esté en sus diapositivas, pero veo que varios están copiando antes de que se los muestren las diapositivas que ustedes tienen a la mano. ¿De acuerdo? Pues aquí la parte importante, jóvenes, es que las demandas hicksianas nada más incluyen el puro efecto sustitución, ¿sí? Por eso es que siempre va a tener una pendiente negativa. Y usualmente va a ser mucho más elástica que las ordinarias, ¿no? La ordinaria tiende a ser mucho más inelástica. Es decir, tiende a tener una pendiente mucho más inclinada. ¿Por qué? Porque el efecto ingreso hace que se me mueva hacia la derecha, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, yo veo que la mayoría lo copió. Revisemos las diapositivas. Es lo que les acabo de explicar y que está en las diapositivas. No sé si es mucho más visual viéndolo acá. Revisemos, jóvenes, ¿sí? La pregunta que me decía Daniel, la demanda compensado hicksiana está en rosa, ¿sí? Y aquí tenemos la demanda ordinaria que está en negro. La demanda ordinaria tiende a ser más inelástica, miren, cuando el efecto de sustitución es mayor. Cuando son iguales, vean, perfectamente inelástica, lo que me indicaba Cristian. Ahora, si el efecto ingreso es lo suficientemente grande, más grande que el sustitución, la demanda ahora tiene pendiente positiva y la oferta ahora va a tener pendiente negativa. Y aquí tenemos el resumen, miren. Entonces la demanda ordinaria tiende a ser más inelástica que la hicksiana en este escenario, perfectamente inelástica cuando ambos efectos se nulifican y con pendiente positiva cuando el efecto ingreso es mayor a la sustitución. ¿De acuerdo? Y aquí tienen un caso contrario, cuando el bien es inferior. Esto ya se los voy a dejar a ustedes de tarea para que lo estudien. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay un pequeño resumen. Y aquí está el ejemplo que les decía. Miren, jóvenes, este es un ejercicio que les sugiero que lo hagan. Aquí tienen un salario de 100 y hay una caída a 65. Entonces van a hacer todo el ejercicio, van a determinar las demandas de consumo inicial, final y hicksiana, van a determinar el efecto sustitución y el efecto renta o el efecto ingreso a partir de la ecuación de Losky. ¿De acuerdo? Aquí hay otro escenario muy interesante, vean, jóvenes. Van a analizar este caso, me voy a sentar. Van a analizar este caso que les acabo de mostrar, que vimos en la pizarra, pero con un alfa igual a un cuarto. Es decir, van a asumir que esta gente valora mucho más el ocio que el consumo. Porque se acuerdan que alfa en nuestro escenario ahorita es un tercio, ¿sí? Es decir, de 0.33 va a pasar a 0.25. Va a valorar menos el consumo y más el ocio. En ese escenario tienen que ver cómo cambia el equilibrio. Perdón, respecto a este que tienen acá. ¿Sí? Bueno, aquí tienen otro ejercicio. Te voy a hablar de los contenidos a evaluar en el examen. Bueno. Entonces, lo que quiero que hagamos ahorita, jóvenes, es que veamos una visualización respecto de los efectos que acabamos de discutir, que es de hecho un poco más interactivo de lo que está en el Licenciado, una pregunta. ¿Quiere decir de que la demanda hicksiana siempre se va a mantener, no cambia? Y la demanda ordinaria es donde que va cambiando. ¿Y por qué cambiaría? Muy bien, Daniel, su respuesta es correcta, pero ¿por qué cambiaría nuestra demanda ordinaria? Es correcto, lo que usted me indicó es cierto, pero ¿qué es lo que hace que nuestra demanda ordinaria vaya cambiando de pendiente? Ya sea Daniel o alguien más. La respuesta es correcta, pero ¿cuál sería el fundamento al argumento de Daniel? ¿Por qué es la demanda ordinaria la que efectivamente va cambiando y no es la demanda hicksiana? La demanda hicksiana, les voy a dar una pista, la demanda hicksiana nada más considera qué efecto. Sustitución. Muy bien, Daniel. Entonces el efecto sustitución siempre me va a decir, mire, si aumenta el salario, voy a demandar menos. Siempre. ¿Sí?
Es lo que nosotros tenemos acá siempre. Pero ¿qué pasa con la demanda ordinaria? Miren, aquí tenemos demandas ordinarias. Las demandas ordinarias tienen dos efectos. Tiene el efecto sustitución y tiene el efecto ingreso. Entonces ahí sí depende de la interacción de ambos efectos. Porque veamos acá. Aquí tengo efecto sustitución. Cuando sumo el efecto ingreso, obtengo la ordinaria. Pero en este caso, como el efecto ingreso era mucho más pequeño, pues hacía que fuese inelástica o bien con pendiente mayor a la demanda hicksiana. Pero el efecto ingreso también puede tener distintas magnitudes. Si la magnitud es la misma que la de sustitución, ahora mi demanda ordinaria es totalmente vertical. O bien, como lo indicó Cristian, pues perfectamente inelástica, ¿sí? Entonces, si se da cuenta, la demanda ordinaria es la que cambia de pendiente y no la hicksiana, porque la demanda ordinaria incluye los dos efectos. Tiene tanto sustitución como ingreso. Entonces, depende de la interacción de ambos. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí, Daniel? Aquí tengo la suma de los efectos, ¿bien? Entonces aquí tengo el efecto de A a C, que es la hicksiana, y de C a B, es la ordinaria. Entonces, si el efecto ingreso va siendo cada vez mayor, me puedo trasladar a este punto, o bien a este punto. Entonces la que va cambiando es la ordinaria, porque la hicksiana nada más incluye el puro efecto sustitución. Y como estoy en la misma curva de indiferencia, cuando aumenta el precio del ocio, demando menos. Entonces, esa no va a cambiar, digámoslo así, porque incluye nada más la sustitución. ¿Estamos ahí yendo, amigo? Gracias, licenciado. Bien, con gusto. Excelente pregunta, Daniel. ¿Sí? La demanda ordinaria es la que cambia porque incluye los dos efectos simultáneamente. Exacto. Entonces, jóvenes, les quiero mostrar una visualización que les traía acá, que resume el tema de lo que estamos viendo el día de hoy, que son efectos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a mostrarlo en una ventana. Income and Substitution Effect. Revisémoslo, jóvenes, ¿de acuerdo? Ahorita no los voy a poder ver a ustedes como tal, porque quiero que se visualice bien esto. Ocultar. Y quiero que revisemos, lo voy a hacer un poco más grande, jóvenes. Vamos a ver. Ahí está, lo voy a hacer un poquito más grande. Para que vean el punto de lo que estamos estudiando. Fíjense, aquí tenemos curvas de indiferencia y budget constraints, que serían restricciones presupuestarias, ¿de acuerdo? Nuevamente, jóvenes, vean acá. Aquí tengo el equilibrio inicial, ¿de acuerdo? Está demandando 10 de X, 10 de Y, sería la condición inicial. Aquí tengo la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia óptima. Bueno, a partir de eso, jóvenes, tengo las demandas Hicksian demand y Marshallian demand, que serían las demandas hicksianas. La demanda hicksiana está en verde, mientras que la demanda marshalliana está en naranja. El mismo escenario que hicimos acá, fíjense bien. La demanda ordinaria y hicksiana coinciden en este punto, ¿de acuerdo? Y voy a adelantarme a explicar este punto porque está asociado a la pregunta de Cristian. Vean acá. Aquí tengo la demanda hicksiana, ¿sí? Hicksian Demand Curve, y aquí tengo la demanda marshalliana. La demanda marshalliana incluye tanto el efecto sustitución como el efecto ingreso. Aquí lo pueden ver, miren. Income and Substitution Effect. Incluye ambos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer ahora, fíjense bien, lo que voy a hacer ahora es que voy a cambiar el precio. Voy a cambiar el precio del bien X. Miren, ¿dónde lo cambio? Vean acá el mouse en este valor, ¿sí? Con este valor que puedo cambiar. Entonces, fíjense, ahorita el precio de X es igual al precio de Y porque los precios relativos son iguales a 1, ¿sí? Ahora voy a hacer que el precio de X sea mayor, entonces voy a colocar 2, ¿de acuerdo? Lo que estoy diciendo es que X es más costoso en el doble respecto a Y, ¿sí? Es el doble de costoso, si quieren verlo así. Entonces le damos Enter y vean qué pasa, jóvenes, ¿sí? Primera pregunta que les voy a hacer. ¿Qué pasó con la curva de indiferencia óptima? ¿Se fue hacia arriba o se fue hacia abajo? ¿Jóvenes? ¿Cómo estaba? Revisémoslo, ¿sí? Vean acá.
Creo que ahorita sí es un poquito más obvio. Revisemos nuevamente todos. Voy a colocar 2 y vean qué pasa con la posición de la curva de indiferencia óptima. ¿Es más o menos feliz que antes? Se fue hacia abajo. Exactamente. Entonces significa que el nivel de utilidad cayó. Y tiene sentido porque cuando suben los precios, nuestro nivel de satisfacción cae, nuestro bienestar cae. Primera característica. Segundo, ante ese incremento de precios, jóvenes, ¿cómo explicamos la caída en la demanda? Aquí viene la parte de la descomposición de los, ¿sí? Ahora la gente está demandando menos de X, miren. Entonces, fíjense, se acuerdan que estaba demandando 10. Miren, aquí está Original Optimum, que sería el equilibrio inicial, ¿sí? Y aquí tenemos el equilibrio final, miren. Aquí tenemos la nueva curva de indiferencia, vean los títulos, aquí es bien explicativo esto, ¿sí? Entonces aquí tenemos el efecto ingreso y el efecto sustitución, juntos. Ahora nosotros queremos separar los efectos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjense, vamos a recoger la nueva información de mercado, los nuevos precios. Los precios están contenidos en esta nueva restricción presupuestaria. Vean los títulos, nueva restricción presupuestaria. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos ese nuevo presupuesto y obligamos a la gente a permanecer a la curva de indiferencia inicial, miren. Pero con el nuevo precio. Y vean qué dice ahí, jóvenes. Dice restricción presupuestaria compensada. ¿Qué característica tiene esta restricción presupuestaria compensada? Número 1, que estoy tomando los nuevos precios. ¿Quién me indica por qué estoy tomando los nuevos precios? ¿Jóvenes? ¿Están por ahí, jóvenes? Vamos a ¿Para ver. regular la renta, Alex? No. Sí, la pregunta es, ¿cómo sabemos que estamos tomando los nuevos precios? Porque digamos que la pendiente es igual a la nueva curva de indiferencia, ¿verdad? Digamos, a la nueva restricción presupuestaria, la que tenemos acá. Miren, la pendiente que tengo acá con la que tengo acá es la misma. Y segundo, pues, ¿cómo sabemos que está preservando el poder de compra? ¿Cómo sabemos que es compensada? Es prácticamente porque estoy en la curva de indiferencia inicial, es este punto, miren. Y en este punto, jóvenes, vean el título. Tenemos nada más el efecto sustitución, ¿de acuerdo? Les vuelvo a repetir. Aquí tenemos el equilibrio inicial. Aquí tenemos el equilibrio final, ¿de acuerdo? Por ser equilibrio final, que sería una demanda ordinaria, incluye, vean el título. No puedo mover el mouse porque si no se quita el título, pero vean el título. Tiene efecto sustitución y efecto ingreso agregado, ¿sí? Tiene los dos juntos. ¿Cómo lo separo? Construyendo esta demanda hicksiana, ¿sí? Aquí tenemos substitution effect only. Nada más efecto sustitución, ¿sí? ¿Cómo lo hicimos? Tomamos la pendiente, la curva de indiferencia final, que es esta que tenemos acá, New Budget Constraint, y obligamos a que la gente permanezca en la curva de indiferencia inicial, Original Indifference Curve, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que ver esto con el efecto sustitución y las demandas hicksianas? Si se dan cuenta, este punto que está acá, que es el que tiene el efecto sustitución, es consistente, nos vamos acá abajo, miren, sigan el mouse, es consistente con qué demanda, Daniel. Le pregunto a usted porque va asociado a su pregunta. La hicksiana. Exactamente, jóvenes, la demanda hicksiana considera nada más el efecto sustitución, miren, lo pueden ver acá. Efecto sustitución nada más, me voy hacia abajo, y aquí lo que tengo es substitution effect, ¿de acuerdo? Ah, bueno, pero ¿qué pasa con la demanda ordinaria final? Incluye efecto sustitución, income and substitution effect. Entonces me voy a mi función de demanda, y esa demanda que incluye ambos efectos, ¿cómo se le llama? Demanda marshalliana, o bien demanda ordinaria. Ordinaria, Lick. Muy bien. Entonces, fíjense bien, Juan, la diferencia entre una demanda ordinaria y una marshalliana es que una demanda hicksiana, esta que tenemos acá, y la demanda marshalliana es que la demanda hicksiana, que es la que tengo en verde, nada más considera el efecto sustitución. Miren,
nada más efecto sustitución. Mientras que la demanda marshalliana, que es la demanda ordinaria que ustedes me indicaron, aquí lo podemos ver. Income and Substitution Effect, ¿de acuerdo? Incluye ambos efectos, ¿de acuerdo? Entonces, esta visualización les puede ayudar al momento de estudiar un poco lo que es el cambio en el precio de un bien y cómo se afectan las demandas ordinarias y las demandas hicksianas. Aquí en este caso la demanda hicksiana está en verde, mientras que la demanda ordinaria, que es la marshalliana, la que incluye ambos efectos, está en naranja, ¿de acuerdo? Entonces eso les quería mostrar, es una visualización muy interesante porque habla un poquito de lo que hemos venido discutiendo. Quiero terminar con esto. Fíjense que este texto de acá no tiene desperdicio alguno, tiene mucha información valiosa, jóvenes. Vean acá, lo voy a leer, todavía tengo un poquito de tiempo. Y dice, el efecto de un cambio en el precio relativo tiene dos fuentes, digamos así, dos efectos sobre la canasta óptima de consumo. El efecto sustitución es el cambio en el consumo que prevalecería si el consumidor fuese compensado, jóvenes, de tal manera de que mantuviese el nivel de utilidad original. Jóvenes, ese es el concepto que nosotros vimos. Preservamos el poder de compra de modo que la gente permanezca en la curva de indiferencia inicial. El efecto ingreso es el cambio en el consumo que resulta de la ganancia o pérdida del poder adquisitivo. O sea, cuando ya soltamos el ingreso, la gente decide demandar más o demandar menos dependiendo si el bien es normal o el bien es inferior, ¿sí? Bien, jóvenes, ¿quién me ayuda a leer esto? Esto responde a la pregunta de Daniel. La demanda hicksiana o compensada, la curva de demanda hicksiana o compensada, está asociada con el efecto sustitución exclusivamente, de forma aislada, mientras que la demanda marshalliana está asociada con la combinación, jóvenes, ¿sí? Este párrafo no tiene desperdicio alguno, jóvenes, es información muy valiosa, ¿sí? El análisis del cambio en el precio relativo está referido a lo que nosotros vimos en clase, jóvenes, la ecuación de Zlotsky. Aquí le llaman descomposición de Zlotsky. Excelente, jóvenes. Esta visualización valiosísima. Tiene mucha información para ustedes. Dejar de presentar. Pues, jóvenes, les comento, ¿sí? Hoy es el último día de clases, ¿sí? Entonces hoy termino con ustedes, ¿sí? El día, bueno, obviamente vamos a evaluar hasta acá. El día miércoles y viernes, Pablo les va a dar un repaso. Sí, va a empezar el día miércoles y va a continuar el día viernes, que es prácticamente nuestro último día de clase como tal. Entonces quise dejar un par de días para que ustedes pudieran repasar los contenidos que hemos visto, que en este caso pues son un poquito más técnicos que los vistos en el primer y segundo parcial. Y el nivel de contenido pues también es un poquito mayor al que ustedes vieron en el primer y segundo parcial, ¿sí? Fíjense que quisiera explicar un poquito más de lo que son contenidos, pero de hecho están en la diapositiva, ¿verdad? Pero si alguno de ustedes, dado que ya tengo limitante de tiempo, pues quiere una explicación más detallada de los contenidos, pues le pediría unirse a segunda hora a las 8:30 para poder escuchar esa explicación, que de hecho no es nada más de lo que está en las diapositivas, y pues cualquier inquietud que tengan, pues poder resolverla, ¿verdad? Ya terminaría acá el día de hoy. Les agradezco nuevamente, jóvenes, su participación. Sí, muy importante el curso. Los incentivo a que estudien bastante. Ustedes saben que la carrera de economía es muy bonita, pero muy demandante, ¿sí? Porque es una carrera que, además de ser una ciencia social, tiene un componente técnico muy importante, jóvenes. Se ha tecnificado mucho la economía. Entonces, este curso les dio todo ese componente técnico en el espíritu de decirles que más que un discurso, más que la prosa, jóvenes, la economía es una ciencia técnica, ¿sí? No se vayan con la idea de que la economía es hablar bonito y ya, no. La economía es una ciencia técnica, jóvenes, y este curso de microeconomía tiene o tuvo como objetivo eso, mostrarle la parte técnica. Detrás de todo lo que decimos hay un tecnicismo que respalda lo que decimos, ¿cuál? Bueno, no voy a extender más porque podría hacerlo y se me va a acabar el tiempo. Pero desde ya les deseo lo mejor en el examen, jóvenes, que les vaya muy bien. Los contenidos, como les digo, los que vamos a hablar están en las diapositivas.
Pero si ustedes desean una ampliación más de eso, pues a las 8:30 se pueden unir a segunda hora para poder ampliar un poquito más, ¿verdad? Entonces, los espero el miércoles y el viernes, pues Pablo les va a dar un repaso y pues les deseo lo mejor en la prueba, que es el día martes, ¿verdad? Martes 3, ¿sí? De 6 a 7:30. Entonces, muchos éxitos en la prueba, jóvenes. Fue un gusto compartir con ustedes y a seguir adelante con la carrera. ¿Sí? Nos vemos, jóvenes. Feliz tarde-noche. Jóvenes, gusten saludarles.